Vamos a continuar con esta serie, ¿verdad? Que nos ha llevado varios domingos. Este mismo sermón, ¿verdad? Es suma importancia, es indispensable entender por completo, hermanos, el concepto que el apóstol Pablo está tratando de poner en la mente de los judíos y de los gentiles. Vamos por favor a Romanos capítulo 8. Verso 1 y 2, la ley de Cristo, y hemos estado abundando mucho, ¿verdad?, en esto y comprendiendo y entendiendo cómo el Señor hace que todas las cosas trabajen para bien. No que no que choquen, no que se, ¿cómo se dice cuando no están de acuerdo? No confundir, no se me fue la palabra cuando estás. Sí, nomás que ya me dieron todos los sinónimos y no es ninguno del que estoy buscando. No se contradice. La ley de Moisés no se contradice, ¿verdad? La ley de Cristo, al contrario. Ya dijimos, ¿verdad?, que en realidad, hermanos, la ley de Moisés es la ley de Dios, pero lo que es el pacto, ¿verdad? Lo que es, sí, Romanos capítulo 8, verso 1. Empieza, ¿verdad?, el apóstol Pablo, la vida nueva en el Espíritu, la vida nueva en la gracia, y empieza a explicarlo a la iglesia en Roma, hermanos. Y dice: ninguna condenación hay para los que están o los que pertenecen a Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Cuál era el poder de la ley? Si ninguna condenación hay, ¿cuál era el poder de la ley? Condenar, la justicia, ejecutar justicia, condenación. Pero ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarlos, verso 3, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Como nadie podía cumplir la ley, hermanos, completamente, entonces nadie podía ganar por sí mismo la vida eterna. Entonces reinaba la ¿qué? La muerte. ¿Sí? Reinaba la muerte. Por eso dice que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Envió a su Hijo propio en un cuerpo como el de nosotros los pecadores, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Porque la paga del pecado es, ok, Dios hizo lo que la ley y nosotros no podíamos hacer, ¿verdad? Dominar la muerte, dominar el pecado, la condenación que el pecado tiene. Verso 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu. Y la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca que hay varias maneras en que somos librados de la ley, o cuando Pablo dice ya no estamos bajo la ley, entender ese concepto bien, ¿verdad?, para que no quede duda y para que no se malinterprete. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Y dimos un ejemplo donde dijimos, no significa que ya ahora podemos matar y robar y adulterar, porque al cabo ya no estamos bajo la ¿qué? Sino que en realidad, hermanos, primeramente no estar bajo la ley significa que estamos libres de la maldición y de la condenación que trae la ley. O sea, cuando dice Pablo, ya no estamos bajo la ley, no quiere decir que ya podemos hacer lo que se nos plazca, sino ya no estamos bajo la maldición y la condenación que la ley traía sobre nosotros. Primeramente, eso es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Y vimos que en realidad cada persona que no conoce y no pertenece a Cristo vive bajo la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley?
Tú pecas, tú mueres. Nosotros hemos pecado, pero ha habido arrepentimiento y hay perdón de pecados, entonces ya no morimos espiritualmente, ya no hay muerte. Ya la ley, su condenación, estamos libres de ella. Ahora, estuvimos hablando, ¿verdad? Un poco de esto, estuvimos dando algunos ejemplos y nos quedamos en esto, ¿verdad? Para entenderlo mejor. Dijimos que en realidad el Señor ha perdonado nuestros pecados por completo en la cruz, los pecados del pasado y los pecados que vienen en Él en el futuro. Y no hay que malinterpretar esto. Y ya dijimos que esto no es una licencia para pecar y no es una licencia para decir con ganas, al fin y al cabo, ya estoy perdonado. Hay que entender bien el concepto bíblico acerca de esto, hermanos. Entonces, otra manera en que podemos entender lo que Pablo dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ya no hay, ¿verdad?, estar bajo la ley. La segunda manera en que estamos libres de la ley, hermanos, tiene dos lados. Mire, la ley tiene dos lados. Un lado te dice que el alma que peque, ¿esa qué? Va a morir. Esa es la maldición de la ley. Pecas, mueres. Ok, por un lado, eso es, ¿verdad?, parte de lo que la ley dice. Pero por otro lado, la ley dice, haz esto y vivirás. Por un lado, ¿verdad?, dice, si pecas mueres, pero por otro lado dice, pero si haces esto, vivirás. Bueno, en otras palabras, si cumples perfectamente lo que la ley te decía, pues prácticamente podías ganar el favor de Dios al estar haciendo completamente lo que la ley dictaba. Ahora el cristiano, hermanos, el Hijo de Dios, ¿verdad?, los que hemos sido redimidos, no tan solo estamos libres de la maldición, ¿verdad?, sino también estamos libres del requisito de tener que guardar toda la ley para poder obtener la ¿qué? La vida eterna. ¿Se fija? Hemos sido liberados de la condenación, pero también hemos sido liberados de la exigencia de cumplir toda la ley. Ya no estamos bajo esas dos exigencias, ya no estamos bajo la maldición ni la exigencia de cumplir toda la ley para poder ser salvos. Este es el principio de la ley, lo que dice Pablo en Gálatas 3:12, si quieren anotarlo. Gálatas 3:12 es un pasaje paralelo o es un recordatorio de Levítico 18:5. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermanos? Si nos vamos a Gálatas 3:12. Ok. Verso 10, Gálatas 3:10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Recuerden que la semana pasada dijimos, los que están fuera de Cristo, en su cabeza está la maldición y la ira de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque están todavía bajo la ley. Porque están esperando que sus obras los salven, no el sacrificio del Hijo del Mesías. Entonces, todos los que no pertenecen a Cristo Jesús, según la palabra, están bajo la maldición de la ley. Mas dice el apóstol Pablo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de ¿qué? De los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Maldito es aquel que no cumple cada mandamiento que está escrito en la ley de Dios. Verso 11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir ¿qué? La ley. Ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. No es por medio de la obediencia perfecta a la ley, amados, sino de la fe. Verso 12, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. ¿Qué dice el camino de la ley? Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Ya no estamos bajo esa exigencia, hermanos, los hijos de Dios. Ya no tienes que cumplir todos los requisitos de la ley para poder ser salvo. Y también ya estás libre de la maldición de que si no cumples esos requisitos, entonces tienes muerte. Amén, gloria a Dios. Amados,
aquel que practica lo que la ley dice tendrá que vivir siempre bajo las obras perfectas para no dejar de cumplir todo mandamiento. Mire, es como en la escuela. La escuela dice, tienes que asistir a clases, tienes que hacer las tareas, tienes que hacer los trabajos, tienes que pasar los exámenes, tienes que lograr tener una calificación aprobatoria para poder seguir adelante, continuar. Prácticamente la ley era así, tienes que cumplir los requisitos a fuerza para poder ser aprobado. Pero la gracia, hermanos, ahora la ley de Cristo en realidad no es así. Dice el apóstol Pablo que es muy diferente el camino de la ley a el camino, ¿verdad?, de la gracia o del Espíritu o de la ley de Cristo. Más o menos vamos a ponerlo así. Es como un maestro que al iniciar las clases te da un 100 y te dice, no se preocupe nadie, todos tienen 100. ¿Ok? No te preocupes por tener una buena calificación. Yo ya te la ¿qué? Yo ya te la di. Muy bien. Ahora, ¿qué tienes que hacer? En realidad, el maestro te dice, aprovecha el tiempo, escúchame lo que tengo que decirte, aprende lo que quiero enseñarte, aprovecha lo que estás entendiendo, practícalo. No te preocupes por obtener una buena calificación, yo ya te la di. Preocúpate por lo que estás aprendiendo, que en realidad esté, ¿verdad?, penetrando tu mente, llenándote de conocimiento. Y entonces de esa manera, hermanos, es más o menos lo que Cristo hace con sus hijos. Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que confiesa con su boca y cree en su corazón, será salvo. Ya no es por medio de obedecer la letra, la exigencia, hermanos, de la ley antigua. Yo sé que el legalista va a decir, pues si el maestro ya te dio 100, pues no tiene caso esforzarte, ni asistir a clases, ni hacer las tareas, ni hacer exámenes. Al cabo ya te dio ¿qué? Ya te dio 100. Los que estaban bajo la ley, hermanos, era el concepto que tenían. Acuérdense, estuvimos hablando que por más de 1000 años el pueblo de Israel estuvo bajo este sistema. Fue el que se le enseñó, amados, se le enseñó mal. Ellos lo aplicaron mal, el sistema de la ley. Y entonces ahora llega a Jesucristo, el Hijo de Dios, y dice, ya no es por cumplir la ley que son salvos, es por fe. Y el apóstol Pablo trata ahora de enseñar esto. Y claro que en la mente, ¿verdad?, del judío que estaba acostumbrado, hermanos, a seguir la ley, ¿desde qué? Desde los 8 días de nacidos, hermanos, ya tenían leyes, tenían que presentar ofrendas, porque este niño había nacido a los 8 días, tenían que presentarlo en el templo, tenían que circuncidarlo, desde que eran bebés tenían leyes que seguir. Entonces de repente ahora ya no es por medio de la obediencia a la ley que obtengo la vida eterna. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué predicas eso, Pablo? Eres un hereje. Y por eso tanta resistencia, hermanos, al inicio de los judíos, porque no podían ellos concebir, hermanos, que ahora la ley no era para un medio para salvarse, un medio para agradar, ¿verdad?, o tener completamente el favor de Dios. Ahora, en nuestros tiempos van a decir de la misma manera, pues si ya no estamos exigidos a la ley, pues entonces ya no hay que leer la Biblia, no hay que orar, no hay que servir, no hay que amar, no hay que perdonar. Al fin y al cabo, ¿ya somos qué? Ya somos salvos. Pero en realidad lo que el Señor había profetizado desde Jeremías, hermanos, cuando dice, les quitaré el corazón de piedra, que no entiende. Acuérdense, corazón no es el músculo que hace boom boom. Corazón es, ¿verdad?, pensamientos, emociones, sentimientos, actitud. Les quitaré esa forma de piedra que no entienden y les daré un corazón blando, o sea, una mente, unas emociones, un sentir que puedan ellos percibir ahora lo que realmente quiero que entiendan. Al cambiarnos el Señor, hermanos, realmente el corazón, entonces
Dios verdaderamente puede salvar a una persona que ahora Él pone el deseo de esta persona, no de tener que leer la Biblia, sino querer leer la Biblia, querer escudriñar. No tener que perdonar, sino querer perdonar. No tener que amar, tengo que amar, sino quiero amar. Porque ahora el Señor ha escrito su ley, ¿dónde? En nosotros, en nuestros corazones. Así ahora obra la ley de Cristo, hermanos, en una forma genuina que desde adentro Él hace por medio de su Espíritu que nosotros querramos cumplir sus leyes, no que tengamos que cumplir sus leyes. Hay una pregunta: ¿tú tienes el deseo y gozo por hacer la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Lo tienes? No es propio. El ser humano originalmente no tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad quieres hacer? La tuya. Ahora, si yo te ponía, hermanos, una lista de muchas cosas que tenías que hacer a la fuerza, por eso dice Pablo, la ley era una tutora, alguien que te decía lo que tenías que hacer. Mas ahora, hermanos, la ley de Cristo puesta en el corazón y escrita nos da un sentir de querer, de desear, de anhelar voluntariamente hacer la voluntad de Dios. Ya no en una forma obligada, ya no un corazón duro, sino porque Dios ha escrito su ley en tu corazón. Ese es el nuevo pacto, esa es la forma en que el Señor, ¿verdad?, determina ahora que en realidad eres su hijo. ¿Qué significa esto entonces? Que estoy viendo y viviendo en un estado de bendición y que no tengo que ganarme la justicia y la vida eterna. Antes yo tenía que ganarme la justicia, tenía que ser justo por medio de obedecer la ley. Si un hombre no obedecía la ley, no era un hombre justo. Pero un hombre que obedecía la ley era un hombre ¿qué? Justo. Pero ahora nosotros hemos sido llamados justos al creer en el sacrificio de Cristo. No que tú te ganaste la justicia por ser obediente, sino que eres llamado justo porque el Señor Jesús compró la justicia y te la dio por gracia. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Amados, soy libre de la maldición de la ley y sus requisitos que imponen, ¿verdad?, reglas, leyes para poder realmente obtener, ¿verdad?, la vida. Ahora, una tercera forma en que estamos libres de la ley, ya dijimos, estamos libres de los requisitos de la letra de la ley, estamos libres de la maldición de la ley, estamos libres de tener que recibir la vida eterna por medio de la ley. Ahora, otra manera, hermanos, en que Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, somos libres de ella, ya no somos esclavos de la ley, es en una forma externa. Fíjate bien, la ley viene siendo una segunda persona que me está diciendo qué hacer. Es como cuando tenías 13 años. ¿Recuerdan cuando tenían 13 años? ¿Sí? Que te encantaba levantarte temprano, recoger tu cuarto, tender tu cama, ayudarle a tu mamá a sacar la basura, a limpiar y a trapear, a lavar los trastes. ¿Verdad que nos encantaba, hermanos? Mentirosos, ¿no les gusta? No, no lo hacían así, recoger el cuarto de tu hermano mayor, ¿verdad? O tus hermanos. Pero estaban, ¿verdad?, tu padre y tu madre. Haz esto, si no haces esto, te voy a hacer esto, si bla, 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 bla. Te dije que hicieras esto, ok. La ley, como no estaba dentro de nosotros, era alguien externo que nos estaba ¿qué? Recordando, recordando, recordando. Si no haces esto, te pasa esto. Tienes que hacer esto, te pasa lo otro. Entonces, hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa chocaba en contra de la ley, ¿verdad?, que me está diciendo y que está en contra de los deseos de mi ¿qué? De mi corazón. Esta persona me hacía algo y yo quería vengarme. Yo quería, ¿verdad? Yo no podía obtener lo que tenía mi vecino y yo quería ¿qué? Robarlo. La ley me decía, ¿verdad?, lo robas, mueres. Iba en contra, ¿verdad?, de los deseos de nuestro corazón pecador. El pecador somos esclavos, hermanos, de todos nuestros deseos.
Y por lo general, nuestros deseos no son buenos, son malos. Siempre es el mal. Pero la ley dice, hermanos, que no puedes hacer lo que tú quieres. Entonces la ley se convierte, hermanos, en un enemigo para mí, porque no me deja hacer lo que yo deseo. Así es que dice Romanos que la mente del pecador está en enemistad con la ley. Mi mente, hermanos, está en problemas con la ley porque no me deja hacer lo que yo quiero. No me deja. El hombre, hermanos, perdido, ¿verdad?, en su corazón, que quiere robar algo, la ley le dice, no, no puedes robar. La ley lo restringe, lo limita a lo que su naturaleza quiere hacer. La ley ponía el alto y entonces se convertía, ¿verdad?, en algo que chocaba con nuestra naturaleza y no nos dejaba avanzar. Alguien una vez, hermanos, me dijo que en los años 70 aquí en Estados Unidos ¿se acuerdan que en los años 60, 70 pues estaba la época de los hippies, ¿verdad? Amor y paz, libertad, déjenos hacer lo que sea. Dice que en aquel tiempo había unos stickers que se ponían en los bumpers, ¿verdad?, en la defensa de los carros, que decía: todo lo que me gusta es inmoral, ilegal o me engorda. Todo lo que me gusta es ilegal, o sea, fuera de la ley, inmoral o me engorda. Y dice esta persona, cuando yo vi ese sticker dije, así es el corazón del hombre. Todo lo que nos gusta, hermanos, está fuera de la ley. Es desagradable y nos hace mal. Ese es el corazón del hombre caído, hermanos. Pero en el nuevo pacto de Dios, Dios escribe su ley y se la da no como algo externo, algo fuera de él, sino que ahora el Señor la escribe ¿dónde? En el corazón. El Señor nos da el deseo, hermanos, de seguir esa ley. Ya no que esa ley choca, sino que ahora esa ley es un deseo de querer seguir al Señor. Si tú eres un hijo de Dios, obras según los deseos de la ley. Fíjate, y no como enemiga. Ahí te va. Jesús dijo: el que obedece mis mandamientos es verdaderamente mi discípulo. Fíjense lo que dijo el Señor. El que obedece mis mandamientos es verdaderamente mi discípulo. ¿Cómo? Es que ahora cuando el Señor ya no nos da la ley acá afuera, sino que la pone dentro de nosotros, amados, entonces ahora es un privilegio, un gozo seguir la ley de Dios. Ya no es una carga, ya no es una maldición. Ya no estoy chocando yo con la ley de Dios, porque el Señor ha transformado mi corazón, porque Él mismo, Cristo Jesús, ha venido ahora a morar, a vivir dentro de mí. No soy yo, hermanos, el que quiere seguir la ley, es Cristo en mí, su Espíritu, el que ahora me da el poder para seguir la ley. Gálatas capítulo 5, verso 18. Ahí estamos en Gálatas, voy a darle vuelta nada más, capítulo 5, verso 18. Vamos a leer desde el 16. Pablo les dice a los Gálatas: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Ya no dejes que tus emociones, tus sentimientos, tus deseos te guíen. Dice Pablo, ahora dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Ya no sean ustedes. Ya no seas tú por tu deseo de querer vengarte, tu deseo de no querer perdonar, tu deseo de querer tener más material. Ya no te guíes por ese deseo, dice Pablo. En realidad, dice, les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. ¿Sabes cuál es la manera en que vas a vencer tu naturaleza mala? Cuando el Dios dice que perdones y tú no perdonas. Cuando Dios dice que bendigas a tu enemigo y no lo bendices. Cuando Dios dice que no guardes rencor y lo guardas. La única manera, hermanos, es vivir por medio del Espíritu, por medio de la obediencia hacia el Señor. Verso 17: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Verso 18: pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés.
Fíjate cómo el apóstol Pablo lo escribe, ¿verdad? Y continúa, ¿verdad? Verso 19: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impurezas, pasiones, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados, dice Pablo, ¿verdad? Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleva esa clase de vida no va a heredar el reino de Dios. Verso 22: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, escuchen, no hay ley. ¿Qué quiso decir Pablo aquí, hermanos? ¿Qué quiso decir Pablo? Que cuando el Espíritu nos guía, ya no estamos obligados a seguir la ley de Moisés. ¿Qué dice Pablo? Que cuando el Espíritu da su fruto, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo Pablo? Dice que si caminas en el Espíritu, en el amor, en la paz, en la fe, entonces no vas a tropezar con la ley. No quiere decir que si estás en el Espíritu estás fuera de la ley. Al contrario, si estás en el Espíritu, hermanos, ese Espíritu te va a guiar por la ley. Te va a guiar por los deseos de Dios, sin que choques ya con esos deseos, sino que ahora en realidad el Espíritu te va a llevar, hermanos, a no adulterar, a ya no querer emborracharte, a ya no querer mentir, a ya no querer engañar, a ya no querer vivir una vida de ira, de rencores, de odio. Ya el Espíritu te va a llevar y te va a liberar, hermanos, del pecado y de la maldición del pecado, donde tú ya no tienes que cumplir, hermanos, con todas las exigencias de cada mandamiento para poder tener la vida en el Señor, sino creer que Jesucristo ya pagó eso y por fe recibes la promesa como la recibió Abraham. Y entonces ahora el Señor viene a tu vida y Él hace que tu corazón, tu mente empiece a cambiar y quiera seguir su ley. Amén. Pablo le escribe a Timoteo, hermanos, que la ley no fue escrita para el hombre justo, sino que la ley fue escrita para el hombre pecador. Si tú y yo hemos sido justificados por Cristo y estamos viviendo la vida recta, entonces la ley no aplica a nosotros, porque estamos ¿qué? Viviendo bien. Por eso estamos libres de la ley. Por eso estamos libres de la maldición de la ley. Por eso estamos libres de las exigencias de la ley. El cristiano, hermanos, el Hijo de Dios, ha sido liberado de la atadura de la ley, porque ya la ley no está fuera de nosotros, sino porque ahora la ley está en nuestro corazón. Ahora es un deseo, ya no es un mandamiento que se me impone, sino ahora es un deseo que yo quiero hacer. Un deseo de yo querer amar, un deseo de yo querer servir, un deseo de yo querer dar, un deseo de yo querer perdonar, y no una obligación que me están diciendo que tengo que hacer. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, encontramos un testimonio muy radical, hermanos. Estos son los testimonios, ¿verdad?, que realmente uno puede ver donde el mayor cambio, hermanos, la mayor muestra de poder está dentro del corazón de un hombre. ¿Cómo Dios puede cambiar la vida de un hombre? Esos testimonios son, pero poderosos. Verso 19. ¿Se saben el Lucas 19? ¿Se saben el corito de Zaqueo, verdad? A ver, cántalo. Zaqueo era chaparrito así. ¿Vivió dónde? En Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, se subió a un sicómoro. Un sicómoro es un árbol. El Salvador le vio ahí y luego le habló. ¿Qué le dijo? Zaqueo, bájate de ahí, que a tu casa voy a ir. Zaqueo del árbol bajó, muy contento estaba él, su dinero a los pobres dio y dijo: un hombre bueno seré. Enséñeselo, no, apréndalo usted y lo enséñeselos a sus hijos. Y se va a saber la historia de Zaqueo. Rápidamente, hermanos, porque córrele que córrele, ya me queda poquito. Jesús entró en Jericó, capítulo Lucas 19, verso 1. Jesús entró en Jericó, comenzó a pasar por la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y era un hombre muy, ahí te va,
Zaqueo no era un cobrador que nada más estaba ahí en la oficinita. Zaqueo era el jefe de la región. Estaba pesado, ¿verdad? Pesudo y pesado. O sea, no era nada más un cobrador de impuestos como Leví, como Mateo. Zaqueo era el jefe de Mateo. ¿Sí? Ok. Y no era rico. Era muy, muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura. Y acuérdense que a Jesús lo seguían multitudes, pues no podía, hermanos. Entonces dice que así que Zaqueo se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro, o sea, un árbol, ¿verdad?, que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó por ahí, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. El Señor siempre te va a hablar por tu nombre porque Él te conoce perfectamente. Él le dijo: Moisés. Sí, hermana, si no sabe, mejor no diga. Moisés, quítate las sandalias de tus pies. ¿Sí? Él dijo: Samuel. Samuel. El Señor siempre, hermanos, te va a hablar por tu nombre porque Él te conoce. Aquí le dijo: Zaqueo. Zaqueo le dijo: baja enseguida, debo hospedarme en tu casa hoy. Zaqueo rápidamente bajó, hermanos, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué el Señor Jesús va a ir con ese rata tranza? Ese pecador sotototototote. Es amigo de los romanos, trabaja para ellos, es traidor de la patria. ¿No sabe el Señor quién es Zaqueo? Sí, sabía quién era Zaqueo, hermanos, claro que sí. Pero dice, la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Pobre Jesús. Como si el Señor Jesús se contaminara con el pecado, hermanos. El Señor Jesús limpia, quita todo pecado. Mientras tanto, Zaqueo, hermanos, se puso de pie delante del Señor y le dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Acuérdate que era muy rico, no nada más rico. Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré a cabo 4 veces más. Él sabía que había transeado a muchos. Primero dijo: Señor, la mitad ya es para los pobres, y ahora, para remendar mi mal, voy a regresarles 4 veces a las personas que les robé. Verso 9. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa. Nota de quién estamos hablando, amados. De un pecador de mala fama, traicionero, rata. No siguió la ley, no era un hombre justo, no era un hombre conocido por seguir la ley de Moisés. Pero el corazón de ese hombre, hermanos, demostró inmediatamente que la ley de Cristo fue puesta en su corazón por la fe. Inmediatamente él hizo lo que sabía que tenía que hacer. E inmediatamente el Señor Jesús dijo: hoy, no dijo en 3 meses, cuando pase el proceso y el curso de salvación, Zaqueo va a ser salvo. Sino dijo que, dice, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, no un verdadero hijo de Moisés, porque ya explicamos por qué hijo de Abraham: por la fe. Este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que estaban ¿qué? Perdidos. Gloria a Dios, hermanos, por este testimonio de Zaqueo. ¿Qué pasó con Zaqueo, hermanos? ¿Qué hizo que Zaqueo cambiara así
El Señor escribió su ley en su corazón. Lo atravesó, hermanos, lo penetró en sus pensamientos y en sus emociones y dijo: estoy mal y el Salvador va a venir a mi casa y yo soy un pecador y tengo que ponerme con Él a cuentas. Voy a hacer todo lo que pueda, pero no de la ley, hermanos, sino lo que él sabía que agradaba al Señor. Y lo hizo inmediatamente. Inmediatamente el Señor respondió y dijo: la salvación ha llegado hoy aquí. Jesús escribió la ley en su corazón de este hombre. Note la diferencia de actitud, hermanos, con otro rico. Marcos capítulo 10. Un joven rico llega con el Señor Jesús. Note los dos testimonios. Uno era un pecador de mala fama y muy rico. El otro es un rico de buena fama, porque él mismo dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le contesta: obedece los mandamientos. Desde joven lo he hecho, Señor. Jesús le amó mucho, lo miró y le dijo: una cosa te falta. Te falta lo que le sobra a Zaqueo. Vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y sígueme. Pero como era muy rico, se entristeció y se fue. Los dos son ricos, los dos son judíos. Uno sigue la ley, otro es un pecador de mala fama. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor Jesús escribió su ley en el corazón de Zaqueo, y este hombre rico quería hacerse justo por obedecer la ley. ¿Cuál es el resultado de la ley de Moisés y la ley de Cristo? Que la ley de Cristo cambia el corazón y transforma a la persona. ¿Podemos ver la diferencia, hermanos, entre la ley de Moisés y la ley de Cristo? El joven rico, hermanos, creía que al cumplir la ley exteriormente traería la vida eterna. Pensaba que sus obras lo salvarían. Pero Zaqueo, hermanos, un hombre tal vez que por el trabajo y la relación que tenía con los romanos, seguramente era un hombre, hermanos, que era conocido, ¿verdad?, por ser muy pecador. Pero este hombre, cuando escuchó a Jesús, hermanos, pedirle ir a su casa, hospedarse ahí, experimentó la gracia, experimentó el perdón de pecados, porque él sabía que cuando Jesús le dice que iba a ir a su casa, él escuchaba lo que la multitud estaba diciendo. ¿Cómo? Jesús, no vayas, no lo conoces, es un pecador, no vayas a su casa, te van a juzgar, Señor. No vayas, ven a la mía, yo soy un justo. Señor Jesús: no, voy a ir a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo entendió, hermanos, entendió que Dios lo estaba aceptando tal cual es. Zaqueo entendió que ya no necesitaba cumplir la exigencia de la ley para ser agradable a los ojos de Dios. En realidad experimentó la gracia y el perdón de pecados, el cual lo liberó de la condenación de la ley, y lo cual resultó en experimentar el fruto del Espíritu. Le dio gozo dar su riqueza. Al joven rico le dio tristeza cuando Jesús le dijo que diera su riqueza. Por eso el fruto del Espíritu es amor, gozo al seguir la ley de Dios, hermanos, la ley de Cristo. Aquí es donde inclusive, hermanos, no nada más hizo lo que ningún hombre haría, dar la mitad. Después dijo: 4 veces más les voy a dar a los que les he robado. Fue más allá de lo que la ley le pedía. Amén. Y note que él no hizo esto para salvarse. O sea, Zaqueo no hizo esto para salvarse, ni para recibir el favor de Dios, amados. En realidad, hermanos, lo hizo porque en su corazón creyó y abrazó la gracia de Jesús. Eso es lo que nos salva, eso es lo que nos trae vida, eso es lo que nos libera de la pesada carga de la ley, de cumplir y tener que cumplir todo para poder ser agradable ante los ojos de Dios. Por eso ya estamos libres y fuera de la ley, hermanos, y ahora somos esclavos de la ley de Cristo, que es una ley que da gozo, hermanos, que trae vida y que trae libertad. Amén. Esto, hermanos, nos da el entendimiento en realidad que sucede algo extraordinario dentro de la vida del ser humano cuando Dios escribe la ley en su corazón.
Ahora ya no existe un pesado deber de hacer lo que Dios desea, sino que ahora existe dentro del hombre un deseo genuino y ferviente de obedecer y amar la voluntad de Dios. Cuando el verdadero hijo de Dios peca, hay quebranto, hay tristeza por lo que hace, ya que ama la ley y no desea romperla. ¿Te fijas? Pero cuando un hijo ilegítimo de Dios o que no es su hijo rompe la ley, hermanos, hay coraje, hay injusticia. Pero cuando un hijo de Dios rompe la ley, hay quebranto, hermanos. ¿De qué otra manera somos liberados de la ley, amados? Estamos libres de la ley porque hemos sido movidos del reino del dominio por la ley de su maldición a un reino del espíritu y de gracia. Pablo dice, hermanos, de esta manera, Romanos 6:14. Pablo dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Fuimos cambiados, fuimos transformados, fuimos llevados de un lugar a otro. Uno es el reino de las demandas, el reino de la ley, el reino de que tú tienes que producir tu justicia. Otro es el reino de la gracia, el reino donde Dios ya suplió toda la justicia que necesitas. ¿Te fijas? En este reino tú tienes que producir tu gracia, producir tu justicia, producir tus obras buenas, producir tu salvación. Pero en este reino nuevo que el Señor trae, Él ya es el proveedor de todas las cosas, hermanos. Uno es el reino de la muerte y de la maldición, otro es el reino de la vida y de la gracia. Uno es el reino, hermanos, de la carne y de las obras, otro es el reino de la gracia y del espíritu. Romanos 5 dice que el pecado, hermanos, reinaba hasta la muerte. Todo hombre, hermanos, era llevado a la muerte, al Seol. ¿Por qué? Porque no podía con sus obras cumplir las exigencias de la ley. Pero la gracia de Dios reina hasta la eternidad. No tiene fin el reino de la gracia de Dios. El reino de la ley, hermanos, el pecado te dominaba y te ponía un yugo y te hacía esclavo y te llevaba hasta la muerte. Pablo por eso dice: vosotros estabas muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Mas ahora, esto era el reino de la ley, pero ahora en la gracia, hermanos, hemos recibido ¿qué? Vida eterna. Amados, la gracia te levanta, te transforma, te lleva hasta el reino de los cielos, hasta la presencia de Dios, por gracia, por regalo. Y considera esto, prácticamente, hermanos, Jesús conocía a sus discípulos. Cuando Él escoge a sus discípulos, si no me equivoco, ¿fue a Jacobo quien vio abajo de un árbol desde lejos o fue a Andrés? ¿Se acuerdan? Y si no, los voy a poner a estudiar todos los evangelios. Contésteme a alguien. ¿Fue a Jacobo o fue a Andrés? Cuando se lo presentan al Señor y le dice: te vi sentado bajo el árbol cuando estabas allá. Y luego dice: mi Señor y mi Dios. Dice: ¿me crees porque te dije que te vi bajo el árbol? ¿Quién era? Felipe. Uno de los 12. Ok, uno de los 12 apóstoles. Uno de los 12 discípulos era. El Señor conocía a sus discípulos, conocía sus pensamientos, sus emociones, su futuro. Él conocía a sus discípulos. Y a pesar, hermanos, de los corazones traicioneros de sus discípulos, aún así el Señor, hermanos, decidió llamarlos, decidió ungirlos, decidió usarlos, decidió tenerles gracia. La noche en que prendieron a Jesús, ¿verdad? Que lo arrestaron, el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón. Esto es Lucas 22, 31 y 32. Pedro le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como a trigo, pero yo he rogado en oración por mi Padre, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús conocía el futuro de sus discípulos. Le está diciendo: va a venir Satanás, te va a dar una arrastrada,
una desconocida y una trapeada, decía mi abuelita. Pero cuando te arrepientas, esto ya es profecía, hermano, está a futuro. Cuando te arrepientas y vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a fortalecerlos. El Señor conoce tu futuro, sabe cuán traicionero eres, cuán traicionera eres, cuán malos somos tú y yo. Él lo sabe, no creas que no. Pero aún así, hermanos, el Señor le dice a Pedro y te dice a ti y a mí: yo conozco tus debilidades, yo conozco tu pecado, yo conozco tu mal corazón que tienes, conozco tus deseos carnales, pero voy a liberarte de todas esas cosas que te estorban para que me sigas. Bendito nuestro Dios, amén. Amados, si es necesario, el Señor Jesús te va a dejar que Satanás te dé una zarandeada y una arrastrada y una trapeada, como lo hizo con sus discípulos. No creas que porque eres hijo de Dios, el Señor no va a permitir que su perro Satanás te muerda. El Señor va a dejar inclusive que Satanás te zarandee, con tal de que entiendas que su gracia y amor, hermanos, te han sido dados a pesar que no eres justo y que no vas a cumplir su ley. Amados, el Señor transforma, diseña, permite que sucedan muchas cosas en nuestra vida, hermanos, para levantarnos, fortalecernos y cumplir su voluntad. Voy a terminar ya. De la misma manera, hermanos, si usted tiene el deseo de hacer lo que es agradable a Dios, Él va a obrar en su vida, dentro de usted. Ya no como algo exterior donde usted tiene que obligarse a seguirlo, obligar a perdonar, obligar a dar, obligar a amar, obligar a servir, obligar a orar, obligar a estudiar. Ya no va a ser así. Si usted tiene el deseo realmente de seguir a Dios, o sea, de clamarlo, Dios, hermanos, va a escribir su ley, la ley de Cristo en ti, a pesar de todos tus pecados y debilidades. Tal vez tú te impresionas con tu pecado. Yo me impresiono, hermanos, y le digo: Señor, ¿cómo me puedes amar a mí? ¿Cómo puedes amar a un hombre como yo? Estos días que estamos ahí en la prisión, hermanos, es una jungla. Cuando llevas a los dormitorios, la mayoría, hermanos, están tatuados de aquí hasta la punta de los pies. Y están, ¿verdad? Son de 100 personas por dormitorios, y son puros hombres, y están ahí encerrados bajo la ley. Y dices tú: le tengo que decir a estos hombres que el Señor los ama tal y como son. Y uno se cree un poquito más santo que ellos, hermano, ¿verdad? Como estás afuera, te crees un poquito más y dices tú: no, hombre, Señor, si yo merezco estar aquí, yo no merezco tu gracia. Y una frase que les decimos: Dios te ama aquí, hoy, como estás. Así te ama el Señor, pero quiere transformarte. Quiere transformarte. Amados, Dios conocía y conoce y sabe nuestras debilidades. Él no se impresiona con el pecado, Él no se impresiona con tu debilidad. Dios nunca se ha sorprendido por tu pecado, porque Él ya lo tiene registrado, hermanos, tus pecados. Al Señor no le sorprenden tus pecados, ya lo sabe. Pero Dios está obrando, hermanos, liberándote de todo lo malo, conformándote a la imagen de su Hijo. Y Él ha puesto todo lo necesario en su gracia para poder cumplir esto que Él quiere hacer: hacerte igual a Cristo, cambiarte. Pero no es bajo la ley, obligados a seguir unos mandamientos, sino es bajo la gracia, donde Él ya nos cambia el corazón cuando creemos, cuando venimos a Él, cuando damos nuestro corazón y arrepentimiento, hermanos. Y hay una manera más en la cual somos libres de la ley de Moisés. Deuteronomio 18, 15 al 19. Moisés profetiza esto, le dice al pueblo de Israel: Israel,
Dios os enviará otro profeta entre ustedes, alguien como yo, pero a este profeta sí tendrán que escuchar, y el que no escuche a este profeta se maldecirá. Ya Moisés no es el profeta, hermanos. ¿Quién es nuestro profeta? Cristo. Hemos sido liberados del profeta Moisés porque ahora nuestro profeta es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y ya lo que dijo Moisés, hermanos, queda bajo lo que dice el profeta de profetas, Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces concluimos: el poder de la ley de Cristo radica, ¿verdad?, en que Él ya cumplió todas las exigencias de la ley de Moisés. ¿Por qué Jesús puede, hermanos, estar por encima de la ley y dominarla? Porque Él ya cumplió sus exigencias. Él ya siguió perfectamente la ley que era aplicable para Él, y entonces ha provisto por medio de eso, en su obediencia, en su justicia, ha pagado la deuda que la ley decía que teníamos por nuestros pecados. Porque el que peca muere. Pero Él ha cumplido esa condena. Él ha pagado ya las exigencias de la ley. Entonces, ahora su espíritu, que es dado a todos aquellos que se arrepienten y que en obediencia, hermanos, creen y confiesan con su boca que Jesús es el único Dios. Entonces el Señor trae su espíritu y pone en ti, ¿verdad?, ese deseo ahora de querer seguirlo. Cada uno de sus hijos cada día va siendo modelado a la imagen de Cristo, su único y verdadero Hijo, hermanos. Y Él va a terminar esta obra a pesar de tu pecado y a pesar de la falta de cumplimiento de la ley que tú y yo hacemos. Bajo la ley de Moisés, para ser justo y salvo, se necesitaba cumplir con cada uno de los mandamientos sin romperlos, pero bajo la ley de Cristo, hermanos, la justicia y la salvación vienen a través de la vida, sacrificio y fe del Señor Jesús, obedeciendo en amor su voluntad, hermanos, aunque no pueda cumplir cada uno de los mandamientos. Terminamos con Juan 5:15. Jesús dice: yo soy la viña, o sea, yo soy el árbol grande y ustedes son los pámpanos. ¿De quién dependen los pámpanos? De la viña, del árbol. Él es nuestra justicia, Él es nuestra ley. Cristo y su ley, hermanos, están en nosotros. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, porque ahora entendemos, Señor, cuán grande, Señor, impacto tiene tu sacrificio y tu resurrección de la muerte, Padre. No es nada más, Señor, que tú moriste y pagaste y perdonaste nuestros pecados. En realidad, durante tu vida en la tierra cumpliste, Señor, toda la ley que era aplicable para ti, Señor. Cada mandamiento, cada decreto, cada norma, cada principio, tú lo cumpliste, Señor. Hiciste justicia, tuviste obediencia perfecta al Padre, Señor. Y en esa vida, Señor, de perfección, tú sellaste, Señor, ese pacto muriendo, porque a pesar de que viviste perfecto, era necesario que tú pagaras por nuestra desobediencia. Entonces tú pusiste tu cuerpo como pago, Señor, para cumplir las exigencias de la ley que nosotros no podíamos. Al morir cumpliste la maldición de la ley, Señor, pero al resucitar, Señor, te pusiste por encima de la exigencia de la ley, y ahora traes gracia, misericordia, Señor, y perdón a todos aquellos que creen que tu sacrificio es más que suficiente para estar en paz con Dios. Señor, escribe tu ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Que tu Espíritu Santo nos dé el querer y el hacer, Señor, tu obra, tu ley, Señor, seguirla ya, Señor, con gozo, con alegría, como lo hizo Zaqueo, Señor, entendiendo, Padre, que ya está pagado todo, Señor, que ya no hay nada que tú nos exijas, sino que la obediencia y el amor a ti, Padre, pero que salga del corazón. Señor, llama a salvación a los que tú quieras, Padre, a los que tú ya tocaste con tu Espíritu, bendito Dios. Que no se resistan a entregar, Señor, su vida en fe, Señor, hacia ti, Señor, el Salvador.
el Hijo de Dios. Padre, oramos por los hombres, los 42 hombres, Señor, que todo este fin de semana han recibido tu palabra y que hemos estado viendo ahí en la prisión, Señor, cómo tú puedes ablandar, Señor, su mente, su corazón. Que también te reciban, Señor, que ellos se humillen ante ti, Padre, y también te pidan perdón y crean, Padre bendito, en la salvación que tú traes, y que los liberes de su corazón, Señor, aunque estén dentro de la prisión. Los liberes en su prisión interior, Padre, que es la peor que tenemos. Libera sus mentes, Señor, libera sus corazones, Señor. Que haya perdón y que perdonen, Señor, nosotros también, bendito Dios. Alabado seas, Jesucristo, Hijo de Dios, porque lo que hoy vimos sabemos que es verdad, porque escuchamos tu palabra y tu espíritu, Padre. Que trabaje esa palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, damos gracias, Padre. Amén.